Existen lugares en este planeta a los que tienes la entrada prohibida. Y no es porque el viaje sea demasiado caro, ni porque queden demasiado lejos. Es porque aquello que custodian es demasiado peligroso, demasiado valioso, o un secreto demasiado grande para una persona común. Algunos de estos sitios guardan el futuro mismo de la humanidad, mientras otros contienen las respuestas a preguntas que nos hemos hecho por siglos. De unos cuantos, los gobiernos ni siquiera confirman su existencia. En los próximos minutos te revelaremos 10 de ellos, pero debes quedarte hasta el final. El último lugar de esta lista es, por mucho, el más extraordinario y secreto. Empecemos nuestro viaje. Nuestro viaje comienza en el valle del río Bes, en el suroeste de Francia. Estás descendiendo a la oscuridad, a un silencio que se siente antiguo. El aire que respiras es frío, extrañamente estéril, y por un momento, la negrura es absoluta. Aquí, a 20 metros bajo tierra, se encuentra una cápsula del tiempo. Fue descubierta por accidente en 1940 por 4 adolescentes y su perro. Un evento que abrió una ventana directa a la edad de hielo en las paredes de esta cueva. Hace 17.000 años, artistas del Paleolítico pintaron más de 600 obras maestras. Pero tras su descubrimiento, más de 1 millón de turistas visitaron el lugar. Y el dióxido de carbono de su simple aliento comenzó a desvanecer la historia. En 1963 el gobierno francés tomó una decisión drástica, la cueva fue sellada para siempre. Hoy, las cuevas de Lascaux son una fortaleza biológica. El Ministerio de Cultura de Francia impone una prohibición casi total. Solo a un puñado de científicos se les permite entrar, por no más de unos pocos minutos al mes, vestidos con trajes especiales. El sistema de ventilación, que costó millones de euros, mantiene una temperatura constante de 14 grados Celsius y una humedad del 97%, replicando las condiciones exactas que preservaron el arte durante milenios. Este es el sacrificio que hacemos para proteger el testimonio más íntimo de nuestros ancestros sinus prohibis ec testigus directus. Debemos conformarnos con una réplica porque el original es demasiado frágil para nuestro mundo. De un arte amenazado por nuestro aliento. Nuestro viaje nos lleva a una isla entera amenazada por nuestra mera presencia. Ahora nos movemos hacia el este, al corazón de la bahía de Bengala. Estás en un barco de la Armada India, observando un punto verde esmeralda rodeado por un océano de un azul profundo y violento. Es la isla Sentinel del Norte, la humedad es sofocante, el aire salado y denso, pero la verdadera barrera es invisible. La ley india te prohíbe acercarte a menos de 9 kilómetros de su costa. No hay muelles ni edificios ni señales de humo. Solo una playa blanca y una jungla impenetrable. Por más de 60.000 años, el pueblo centineles ha vivido aquí, en un aislamiento casi total, rechazando violentamente cualquier contacto. Los que se han atrevido a ignorar la advertencia, como el misionero estadounidense que lo intentó en 2018, han sido recibidos con una lluvia de flechas. Nunca regresaron. La prohibición es absoluta y tiene un doble propósito: protegerte a ti de su hostilidad y, más importante, protegerlos a ellos de ti. Se estima que su población no supera las 150 personas. Tras 6 milenios de aislamiento, no tienen inmunidad contra las enfermedades más comunes del mundo exterior. Para ellos, un simple resfriado no es una molestia. Es un evento de extinción masiva. Somos un arma biológica andante. Por eso, el gobierno de la India trata a esta isla como una zona de cuarentena permanente. Es una paradoja trágica para preservar a una de las últimas tribus no contactadas del planeta. Debemos tratarlos como si fueran de otro mundo y a nosotros mismos como la plaga. De un pueblo aislado por el agua, nuestro viaje nos lleva ahora a una ciudad entera, aislada por el secreto. Nuestro recorrido nos lleva ahora a los montes Urales del sur en la República de Baskortostán, Rusia. El aire es gélido, el paisaje es austero, y la sensación de ser observado es constante.
Estás mirando una ciudad que no debería existir en ningún mapa público, Mescri. Fundada en 1979, esta ciudad cerrada es el hogar de aproximadamente 17,000 personas. No son granjeros ni comerciantes. Cada uno de sus habitantes trabaja en un proyecto secreto de magnitud colosal. Oculto en las entrañas del cercano monte Yato, la montaña más alta de la región. El Complejo, que se rumorea tiene una extensión de más de 1,000 kilómetros cuadrados bajo tierra. Es una de las construcciones subterráneas más grandes jamás creadas. El acceso a Mesgue es una imposibilidad. La ciudad entera es una zona de exclusión militar. 2 batallones del ejército ruso la custodian permanentemente, con órdenes estrictas. Intentar aproximarse no es una opción. Serías interceptado a kilómetros de distancia. La prohibición es absoluta porque lo que guarda es uno de los secretos estratégicos más importantes de la Federación Rusa. Las teorías van desde un complejo de lanzamiento de misiles nucleares de represalia hasta un búnker de comando para el fin del mundo. Diseñado para que el liderazgo del país pueda sobrevivir y dirigir una guerra desde las profundidades de la tierra. Y únicamente el lugar construido para ser el secreto mejor guardado de una nación. Se ha convertido en uno de sus misterios más notorios. De un secreto moderno protegido por el poder militar. Nos movemos a un secreto antiguo, defendido por leyendas de trampas mortales. Ahora nuestro viaje nos sumerge en la provincia de Shaanxi, en el corazón de China. El aire es seco pesado con el polvo de milenios. Te encuentras frente a un ejército silencioso de 8,000 soldados y tejacota, cada uno con un rostro único. Congelados en formación de batalla por más de 2,200 años. Pero esta maravilla del mundo antiguo, es solo la antesala, son los guardianes. El verdadero premio, el epicentro del misterio, yace sellado bajo un monte de tierra de 76 metros de altura. Una pirámide construida por el hombre que oculta la tumba del primer emperador de China. Qin Shi Huang, un hombre que unificó una nación, estandarizó su escritura y moneda, y cuya última ambición fue conquistar la muerte misma. La prohibición de entrar es absoluta, impuesta por el gobierno chino y nacida de una mezcla de ciencia y terror. Los arqueólogos saben que la tecnología actual es insuficiente. Abrir la tumba expondría su contenido a una oxidación instantánea y devastadora, desintegrando sedas, manuscritos y artefactos irreemplazables en cuestión de segundos. Pero hay un miedo más primario. Crónicas antiguas, escritas por el historiador Sima Qian apenas un siglo después de la muerte del emperador. Describen un cosmos subterráneo con ríos de mercurio líquido diseñados para matar a cualquier intruso. Esto no es leyenda. Investigaciones geológicas en la década de 1980 detectaron concentraciones de mercurio anormalmente altas en el suelo del montículo, sugiriendo que las trampas mortales son reales y están esperando. Así, la tumba que un hombre construyó para volverse inmortal alcanzó una forma de eternidad que él nunca imaginó. De la tumba de un solo hombre, nuestro viaje nos lleva al archivo de los secretos de toda la humanidad. Dejamos atrás las trampas mortales de un emperador para adentrarnos en un lugar custodiado por un poder mucho más sutil, pero infinitamente más complejo, la fe. Estás en el corazón de la ciudad del Vaticano. A tu alrededor, la magnificencia de la Basílica de San Pedro, un espacio abierto a millones. Pero bajo tus pies, y en los muros del Palacio Apostólico, se extiende una fortaleza de conocimiento a la que casi nadie puede acceder. Son 85 kilómetros lineales de estanterías, una distancia equivalente a cruzar la mitad de un país pequeño. El aire es denso, con el olor a pergamino antiguo y el peso de 12 siglos de historia. Aquí se guardan las cartas de Miguel Ángel, la solicitud de anulación matrimonial de Enrique VIII, las transcripciones del juicio a Galileo Galilei, millones de documentos que trazan el ascenso y la caída de imperios. La prohibición es una obra maestra de la burocracia y el secretismo. Su nombre oficial, Archivum Sirite Apostolicum Vaticanum.
No significa secreto en el sentido de una conspiración, sino privado, la correspondencia personal de los papas. Pero el efecto es el mismo. Para entrar, debes ser un erudito de élite con credenciales impecables. Y tu solicitud puede tardar años en ser aprobada. Una vez dentro, no puedes pasear por los pasillos. Debes solicitar documentos específicos sin ver el índice, adivinando qué nombres y fechas podrían revelar la verdad que buscas. Es un laberinto diseñado para proteger los registros de una de las instituciones más públicas del mundo, convirtiéndolos en los más celosamente privados del planeta. Pero mientras la humanidad busca respuestas a su pasado en estos archivos, nuestro viaje nos lleva a un lugar construido para asegurar que la humanidad tenga un futuro. Si esto te está fascinando, vas a querer ver lo que viene. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros próximos videos. Ahora, continuemos hacia un lugar que no guarda los secretos del pasado, sino la supervivencia misma de la humanidad. Abandonamos los laberintos del conocimiento humano para viajar 1300 kilómetros más allá del círculo polar ártico. A un archipiélago noruego a medio camino del Polo Norte, aquí el frío quema la piel y el paisaje es un desierto blanco infinito. No hay árboles, no hay multitudes, solo el aullido del viento ártico. Y saliendo de la ladera de una montaña congelada, ves una estructura de hormigón, una cuña de aspecto futurista que brilla bajo el sol de medianoche. Es la entrada a la bóveda global de semillas de Svalbard. A 130 metros de profundidad, en el corazón del permafrost, se encuentra la póliza de seguro de la humanidad, mantenida a una temperatura constante de 18 grados bajo cero. Contiene más de 1 millón de muestras de semillas, un duplicado de cada variedad de cultivo importante en la Tierra. Es el plan B de la civilización. El acceso es una de las prohibiciones más estrictas del planeta. No está custodiada por un ejército, sino por su propia ubicación extrema, múltiples puertas blindadas y el propio hielo eterno. Solo un puñado de custodios designados puede entrar, y únicamente para depositar nuevas semillas. El propósito de esta fortaleza biológica no es guardar un tesoro, sino reiniciar el mundo. Si una catástrofe global, nuclear, climática o biológica aniquilara nuestros cultivos, este es el arca de Noé agrícola que nos permitiría empezar de nuevo. La ironía es brutal. Construimos una fortaleza en el fin del mundo para salvarnos de las catástrofes que nosotros mismos estamos provocando. De un lugar diseñado para preservar la vida en la quietud del hielo, nuestro viaje nos lleva a una isla tan desbordante de vida que es instantáneamente mortal. Ahora nos dirigimos 35 kilómetros mar adentro desde la costa de São Paulo, Brasil, hacia una joya verde en el Atlántico que desde lejos parece un paraíso tropical. Es la Ilha Queimada Grande. El aire es espeso, húmedo, y el sonido de las olas contra las rocas es lo único que rompe un silencio antinatural. No hay pájaros cantando. No hay mamíferos. Aquí, cada hoja, cada sombra, oculta un cazador. En esta isla vive la víbora de lanza dorada Asterisk, y su densidad poblacional desafía la lógica. Las estimaciones conservadoras hablan de una serpiente por metro cuadrado. En sus 43 hectáreas, podrías estar compartiendo el espacio con más de 400.000 de ellas. Su veneno es 5 veces más potente que el de sus parientes continentales, una mezcla hemotóxica que licúa la carne humana desde adentro. Aquí, no estás en la cima de la cadena alimenticia. Eres una presa que aún no sabe que ha entrado en la trampa. La prohibición es absoluta y está vigilada por la Armada de Brasil. Ningún civil tiene permitido desembarcar. Solo un selecto y reducido grupo de herpetólogos puede obtener un permiso, y su trabajo es un ballet con la muerte. Las leyendas locales cuentan la historia del último farero y su familia. Encontrados sin vida en su casa, invadida por serpientes que entraron por las ventanas. La isla es un ecosistema cerrado donde la evolución, sin depredadores naturales, favoreció a las serpientes más venenosas, creando una pesadilla biológica. Es la máxima ironía de la naturaleza, un lugar tan rebosante de vida,
tan especializado en su propia supervivencia, que se ha convertido en uno de los puntos más mortíferos del planeta para el ser humano. De un horror forjado por la naturaleza, nuestro viaje nos lleva ahora a una isla cuyo terror fue construido por el hombre. Abandonamos el horror biológico de la naturaleza para enfrentarnos a un horror forjado por nuestra propia historia. Estamos en la laguna de Venecia, Italia, pero el esplendor de la ciudad se desvanece a medida que tu barca se acerca a una pequeña isla de 7 hectáreas Poveglia. El aire es denso, salobre, pero bajo el olor a mar hay otro aroma, terroso y dulce, el olor a descomposición y a cenizas viejas. Los edificios, devorados por la hiedra, se desmoronan en silencio. Aquí no cantan los pájaros. Esta isla fue un lazareto. Un lugar donde más de 160,000 personas fueron enviadas a morir y ser incineradas en fosas comunes. Se dice que el suelo está compuesto en un 50% por ceniza humana. Siglos después, en la década de 1920, se construyó aquí un hospital psiquiátrico, donde un médico, según la leyenda, realizó lobotomías con taladros y martillos antes de lanzarse desde el campanario, atormentado por los espíritus. La prohibición aquí es absoluta y no es negociable. El gobierno italiano prohíbe el desembarco a cualquier persona. La isla no solo es estructuralmente insegura. Es un sitio tóxico, un monumento a la enfermedad y al sufrimiento que nadie quiere perturbar. Entrar no es una cuestión de astucia, es una profanación. Poveglia es el espejo oscuro de Venecia, la isla que fue utilizada para aislar a los enfermos y a los locos. Ahora está ella misma aislada, enferma de su propio pasado y abandonada para que contenga a sus fantasmas. Es una cuarentena impuesta por el miedo no a un virus sino a la memoria misma. De los fantasmas del pasado, nuestro viaje nos lleva ahora al fantasma radioactivo de nuestro presente. Nuestro próximo destino es una herida abierta en la historia moderna. Estamos al norte de Ucrania, en la zona de exclusión de Chernóbil. El silencio aquí es diferente. No es paz, es ausencia. Tu dosímetro es el único sonido constante. Un chasquido nervioso que te recuerda que el enemigo es invisible y está en todas partes. El aire tiene un sabor metálico. Estás parado en un área de 2.600 kilómetros cuadrados, el equivalente a un país pequeño, que fue sacrificada en cuestión de horas el 26 de abril de 1986, el reactor número 4, ahora sepultado bajo una cúpula de acero de 36,000 toneladas llamada el nuevo confinamiento seguro, vomitó una cantidad de radiación 400 veces superior a la bomba de Hiroshima. El acceso aquí no es una recomendación. Es una ley de la física. En los puntos más calientes como el famoso Poveglia, la exposición sin protección es letal en minutos. La prohibición, gestionada por la Agencia Estatal de Ucrania, es estricta, pero la verdadera barrera es el tiempo. Algunas zonas no serán seguras para la habitación humana por más de 20,000 años. Pero aquí, en el epicentro de nuestro mayor fracaso tecnológico, ha ocurrido una paradoja asombrosa. En nuestra ausencia forzada, la vida ha regresado con una ferocidad inesperada. Lobos, osos, linces y bisontes europeos deambulan por las calles desiertas de Pripyat. Una ciudad fantasma congelada en 1986 es un paraíso retorcido y posthumano. Nuestro peor error ecológico se ha convertido en el santuario de vida silvestre más improbable de Europa, demostrando que el planeta se recupera no con nosotros, sino sin nosotros. Hemos visto el pasado, la naturaleza y nuestros propios fantasmas prohibirnos la entrada. Pero el lugar más secreto del mundo no es uno que hayamos destruido. Es uno del que ni siquiera debíamos conocer su existencia. Hemos llegado al final de nuestro viaje. No a un desastre natural, ni a una tumba antigua, sino a un vacío en el mapa. Estás en el desierto de Nevada, bajo un sol que castiga y un silencio que ensordece. Aquí, en 1955, en el lecho de un lago seco llamado Grunk, el gobierno de los Estados Unidos trazó una línea en la arena y creó un lugar que, durante más de medio siglo, oficialmente no existió.
Es el Área 51. Su perímetro no está marcado por murallas, sino por postes naranjas y sensores infrarrojos, vigilados por patrullas sin identificar y helicópteros silenciosos. Las señales de advertencia son directas. El espacio aéreo sobre ti es el más restringido del planeta, y el uso de fuerza letal está autorizado. Es la prohibición en su forma más pura y absoluta. Es su existencia, negada por décadas mientras el mundo se llenaba de historias sobre naves estrelladas y tecnología alienígena. Solo fue reconocida por la CIA en 2013, pero ese reconocimiento no reveló nada, solo confirmó que el secreto era real. El verdadero secreto, y la razón por la que este es el lugar más prohibido de todos, no es lo que hay dentro de sus hangars. Es la naturaleza misma de la prohibición. El Área 51 es el epicentro de la mayor operación psicológica de la historia moderna. Durante 70 años, mientras se desarrollaban en su interior las tecnologías de espionaje más avanzadas del mundo, desde el avión Umiestu hasta los drones sigilosos, se nos animó a mirar al cielo en busca de extraterrestres. La mitología ovni fue el camuflaje perfecto. Desvió la atención del poder real que se estaba forjando, la capacidad no solo de crear armas que cambian el mundo, sino de borrar un pedazo de la realidad del mapa y reemplazarlo con una ficción. La prohibición definitiva no es mantenerte fuera, es hacer que te preguntes lo incorrecto. Por eso, el lugar secreto más famoso del mundo es únicamente famoso porque no sabemos absolutamente nada de él y la verdad más profunda que guarda es que el mayor era. Poder no es controlar la tecnología, sino controlar la historia que nos contamos sobre ella. Desde el arte ancestral de las Caux, amenazado por nuestro propio aliento, hasta el vacío deliberado en el mapa que es el Área 51, nuestro viaje te ha llevado a los límites de lo permitido y lo conocido. Hemos recorrido tumbas selladas, islas mortales y los secretos mejor guardados de la humanidad. Ahora la pregunta es para ti, ¿cuál de estos 10 lugares te impactó más y por qué? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Agradecemos que hayas completado este viaje hasta el final. Si disfrutaste esta expedición a lo prohibido y quieres seguir descubriendo los rincones más ocultos de nuestro mundo, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestra próxima aventura. Nos vemos en el próximo viaje.